Ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, devolvió los $300 millones que tomó del Fondo para la Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas para usarlo en gasto corriente. Mayoría en la Asamblea impidió debatir en el Pleno el futuro del juicio político en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, archivado por la Comisión de Fiscalización. Julian Assange tiene oficialmente documento de identidad ecuatoriana. Corte Interamericana de Derechos Humanos investigará el caso de la desaparición de David Romo. En lo internacional, asciende a 15 la cifra de muertos tras deslizamiento de tierra en California. Además, presidente colombiano paralizó los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional por ataques terroristas. Miércoles 10 de enero del 2018, amigos, bienvenidos a su emisión estelar del Comercio TV a mitad de semana. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, aquí lo más destacado en esta jornada. En la Asamblea Nacional, los legisladores buscan llamar a juicio político al ministro de Finanzas por haber desviado $300 millones del Fondo de la Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas a gastos corrientes. Mientras tanto, la entidad confirmó que el dinero ya fue devuelto al fondo. En la Asamblea estaba decidido. En la oposición y en el ala correísta había la intención de llamar a comparecer al ministro de Finanzas por haber desviado $300 millones del Fondo de Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas a gasto corriente. Los correístas así lo anunciaban. Hace unas horas se anunció de que existen 300 millones ociosos y esos millones ociosos los han destinado, como no sirven aparentemente para nada, los han destinado para pagar sueldo y para pagar un montón de situaciones, y resulta que estos 300 millones proceden de la ley solidaria, ¿no? Y es que el ministro lo había reconocido, dijo que fue necesario utilizar esos recursos para la caja fiscal, pero pedía comprensión a los habitantes de las zonas afectadas por el terremoto. Por esta razón, días atrás se realizó el traslado temporal de $300 millones de la cuenta específica del presupuesto general del Estado. Este movimiento es temporal y no afecta a la disponibilidad de la totalidad de los recursos existentes en la cuenta específica. Mientras tanto, en la Asamblea se pedía cambiar el orden del día para analizar la actuación del ministro, que catalogaban de irresponsable. Para que explique las razones por las cuales ha tomado $300 millones que le pertenecen a los manavitas y esmeraldeños. Y en esto se unieron oposición y correístas, que dieron paso a que el Pleno pueda analizar el tema y concretar una comparecencia. Los morenistas se abstuvieron. Pero antes, la oposición les recordaba que no era la primera vez que se registraba este hecho. Ya en 2016 el gobierno de Rafael Correa había desviado 120 millones del fondo, y acá lo recordaban. Esta vez debemos dejar sentado un precedente para que esto no se vuelva a repetir. La actuación del ministro provocaba que tanto opositores como correístas anuncien desde ya el inicio de un proceso para enjuiciar políticamente al secretario de Estado. No descartamos la posibilidad incluso de un llamamiento a juicio político por parte de esta Asamblea y por parte de esta bancada al ministro de Finanzas por la utilización de esos recursos que tenían un fin específico. Vamos a luchar por ese juicio político, invitamos a todos los asambleístas a que nos den el respaldo. En horas de la tarde y mediante un comunicado, el Ministerio de Finanzas confirmaba que los $300 millones habían sido repuestos en el Fondo de Reconstrucción. Mientras tanto, en la Asamblea el análisis para la posible comparecencia del ministro quedó pospuesto para la próxima semana. Informó Javier Gallo. El ex canciller del Ecuador, José Ayala Lazo, asegura que los diálogos propuestos por la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, no solucionarán el problema que, según dice, se ha convertido en el asilo de Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres. Humanamente insostenible. Así es como la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, definió el asilo que desde el 2012 Ecuador le ha proporcionado a Julian Assange, fundador de José Ayala Lazo, ex canciller del país. El problema es cómo deshacernos como ecuatorianos de este problema que de manera indebida y reflexiva asumió el gobierno del señor Correa. Asegura que la estadía de Assange en la embajada ecuatoriana en Londres ha dado notoriedad al Ecuador, pero de una manera nociva. La actitud del señor Assange nos ha malquistado
con países tan serios y respetables. Que los diálogos que ha propuesto la canciller Espinosa no resolverían el tema de fondo. Yo dudo mucho de que así pueda ser. Gran Bretaña es un país cuya jurisdicción interna es tradicional y esperará pacientemente, como lo ha hecho hasta ahora, hasta que el señor Assange se resuelva salir de la embajada para someterlo a la justicia británica. En la página de registro civil, Assange está registrado con el número de cédula 17-299-26483. Sin embargo, en su declaración la ministra Espinosa no quiso referirse a la pregunta de si se le pudiese otorgar o no la ciudadanía. Además del Ministerio de Relaciones Exteriores, envió un comunicado aduciendo, entre otras cosas, que no se responderán a rumores ni a información distorsionada o descontextualizada sobre el caso. Y mientras este comunicado llegaba, Assange publicó en su cuenta de Twitter una foto con la camiseta del Ecuador, para Ayala Lasso proporcionarle una ciudadanía. Serían un grave error y serían, en mi opinión, razones suficientes como para pedir explicaciones políticas. ¿Por qué de esta manera se festinó la concesión de la nacionalidad ecuatoriana a un señor que no tiene otra relación con nuestro país que la de ser asilado? Las acusaciones de 2 mujeres suecas por supuesto abuso sexual llevó a que Julian Assange solicitara asilo. Aunque la causa se archivó, sigue bajo este asilo porque teme ser arrestado por autoridades británicas y deportado a Estados Unidos, donde teme ser juzgado por la publicación de documentos de carácter confidencial. En Quito informó Andrea Orbe. Una mayoría dentro de la Asamblea Nacional impidió que se analice el futuro del enjuiciamiento en contra del ex vicepresidente Jorge Glass. Existen advertencias de graves repercusiones si la Comisión de Fiscalización no emite un informe como lo establece la ley. Este viernes concluye el plazo de 5 días que tenía la Comisión de Fiscalización para emitir un informe archivando, dando paso al enjuiciamiento en contra del ex vicepresidente Jorge Glass. En el Pleno se buscaba que este tema sea analizado y así lo pedían desde la oposición. Resulta que se recibieron las pruebas de cargo, se recibieron las pruebas de descargo, pero no se ha hecho un informe. Un informe de la comisión, no de la presidenta de la comisión. Se suspendió la lectura de las pruebas de descargo y en ninguna parte de la ley, de la Constitución, habla de suspender, terminar, extinguir, evaporar, desaparecer un juicio político, pues. Pero una mayoría conformada entre morenistas y correístas lo impidieron, y esto provocaba las críticas desde los sectores de oposición que consideran indispensable que la Comisión de Fiscalización elabore un informe. La comisión tiene que pronunciarse con votación. El pronunciamiento de la comisión no puede ser adoptado por quien la dirige, tiene que ser adoptado por una mayoría de los integrantes de la Comisión de Fiscalización y ellos decidirán si el juicio político sigue o no. Y en esto concuerdan varios asambleístas del ala correísta. Dicen que la comisión debe analizar el tema y votar antes del viernes, pues el plazo está por fenecer. La presidenta ha hecho declaraciones a título personal, pero no hay una resolución previa de la comisión que defina ese aspecto. Y que si no se vota, dicen los opositores, la responsabilidad recaería en la presidenta de la comisión. Por ello preparan un documento exigiendo una reunión urgente para que la comisión evacúe el tema. Y esa va a ser la exigencia de nuestra parte como legisladores, miembros de la Comisión de Fiscalización, a la presidenta de la Comisión de Fiscalización. Si no lo hace, ella carga con una grave responsabilidad de haber incumplido la Constitución y la ley. Durante estos últimos días se ha tratado de entrevistar a la presidenta de la comisión, pero ha sido imposible. Este miércoles ella no asistió a la sesión plenaria y se desconoce si María José Carrión convocará o no a la comisión para sesionar y poner fin a este tema. Informó Javier Gallo. La veeduría para la auditoría de la deuda pública es cuestionada por el Consejo de Participación Ciudadana, que asegura no tiene sustento legal ni constitucional. Uno de los miembros aclara el rol de la iniciativa propuesta por la Contraloría. Para Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, la veeduría para la deuda pública estaría fuera del marco de la ley, pues a su entender, esta estaría creada para realizar funciones que no le corresponden. No puede haber una veeduría que reemplace el rol que tiene que hacer la Contraloría. Jarrín explica que según lo que determina la Constitución, es el Consejo de Participación Ciudadana el encargado de convocar a las veedurías luego de presentada una solicitud de las autoridades pertinentes. Entonces, con esa solicitud, el Consejo de Participación Ciudadana inmediatamente dice, ok,
convoca a la veeduría y se hace una convocatoria hacia la ciudadanía para que participe y se inscriba en la veeduría. Frente a esto, el economista Ramiro Crespo, uno de los 11 miembros de la veeduría de la deuda pública, aclara que la iniciativa de la Contraloría está en la legalidad de acuerdo a las funciones a las que fue asignada. Lo único que pretende, según entiendo yo, el Contralor es hacer una auditoría técnica, una rendición de cuentas. Crespo insta a que el rol de la veeduría no debe politizarse. Ya se lo politizó en el año 2008 con enorme daño, no hay cómo politizarle ahora. Además, resalta que quienes conforman la actual veeduría están capacitados en los aspectos requeridos. Para poder entender este tema, hay que haberlo hecho. Respecto a los comentarios de las supuestas repercusiones negativas que pudiera tener esto en el mercado internacional, sostiene que al contrario, la claridad de la deuda es un beneficio para ayudar a reducir el riesgo país. Porque si no está claro para los ecuatorianos, tampoco creo que esté claro para los inversionistas extranjeros el monto que el Ecuador debe. Hay más riesgo cuando uno tiene menos información. Informó Carolina Basante. La Ecuarunari y el Colegio de Abogados de Pichincha solicitaron a la Fiscalía General del Estado que el expresidente Correa rinda su versión en el caso Petrochina y sobre una supuesta manipulación en la cifra de la deuda pública. Se siguen sumando los pedidos para que el expresidente Rafael Correa declare ante la Fiscalía. Este miércoles el dirigente de la Ecuarunari presentó una denuncia penal por supuestas irregularidades que se habrían cometido en la gestión de Correa, como la presunta manipulación en la cifra de la deuda pública. Él públicamente manifestó que dejaba con una deuda pública de 37.800 millones de dólares. Sin embargo, el presidente Moreno nos indica que la cifra llega a 58.000 millones de dólares. Es decir, hay un desfase. En este sentido, los miembros del Colegio de Abogados de Pichincha, junto con el activista Fernando Villavicencio, en rueda de prensa instaron a la Fiscalía que convoque al expresidente para que rinda su versión sobre varios contratos petroleros que han causado aparentemente un perjuicio al Estado. Hizo todo esto a sabiendas que se iba a generar un perjuicio al Estado ecuatoriano y un enorme beneficio a aquellas empresas y personas naturales que actuaron como intermediarias en estas transacciones petroleras, siempre en desmedro de los intereses del país. Según Fernando Villavicencio, con documentos en mano por disposición del expresidente en el año 2009, contrató créditos con Petrochina y que los mismos sean pagados con petróleo de Petroecuador. Para pagar una deuda pública de 18.170 millones de dólares contratadas entre el año 2009 y 2017, el gobierno de Correa entregó 1.204 millones de barriles a un promedio de $70 del barril. Estamos hablando de 84.000 millones de dólares en manos de los intermediarios. Esta es la mayor trama de corrupción de la historia. Según García y Villavicencio, existen dudas sobre el manejo de este caso, debido a que hace algunos meses presentaron la misma denuncia y aún no han sido llamados a reconocer sus firmas y rúbricas, por lo que cuestionan el actuar del fiscal. Diga que está muy difícil y que resulta muy difícil recuperar el dinero de la corrupción. Si un fiscal se atreve a decir eso, debe presentar su renuncia. Mientras que el fiscal general Carlos Vaca señaló que no descartaba la posibilidad de llamar a declarar a Correa en una o varias investigaciones. Informó Priscila Cadena. Atención, a 3 años de prisión sentenció el Tribunal Penal al esposo de María Sol L., ex coordinador del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el presunto delito de enriquecimiento privado no justificado. La exfuncionaria del IES también es procesada por tráfico de influencias. Luego de más de 1 hora y media de deliberación, la jueza Paola Logroño acogió el pedido de la Fiscalía y sentenció a Marcelo Espín, esposo de María Sol L., ex coordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a 3 años de prisión por el delito de enriquecimiento privado no justificado. Además, ordenó que el procesado pague una multa de 10 salarios básicos unificados y una reparación integral de $506.602.
Espín rindió su testimonio a través de videoconferencia desde el centro de reclusión donde se encuentra detenido. Explicó el detalle de los ingresos y patrimonios obtenidos, asegurando que son legales y transparentes. Sin embargo, la jueza de garantías penales señaló que pese a que la actividad empresarial del sentenciado es lícita, las pruebas presentadas por la fiscal del caso, Ruth Amoroso, como un análisis del patrimonio de la sociedad conyugal, en el que se establece que llegaría a los $2 millones y que gracias a los aportes del Servicio de Rentas Internas y de la Unidad de Análisis Financiero, se llegó a establecer que existiría el manejo de altas sumas de dinero, determinando también que no existe una justificación de más de $500 millones con relación a los ingresos declarados durante el 2015 y 2016. María Sol L., quien también es procesada por tráfico de influencias, y su esposo fueron detenidos en un operativo la noche del 3 de agosto del 2017 en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, en Tababela, cuando intentaban viajar a Estados Unidos junto a toda su familia. Gustavo García, abogado defensor de Espín, anunció que apelará la sentencia. En Quito informó Adriana Rojas. Así es, Guillermo Lazo, máximo líder del movimiento Creo, estuvo en la capital Azuaya para dar a conocer su posición frente a la consulta popular. Anunció su apoyo por el sí. El ex candidato a la presidencia del Ecuador criticó la negativa del exmandatario Correa a debatir en un canal de televisión. Guillermo Lazo, líder del movimiento Creo, reiteró una vez más en la ciudad de Cuenca su apoyo al sí a las 7 preguntas de la consulta popular a desarrollarse el próximo 4 de febrero. Nosotros la vamos a apoyar políticamente diciendo sí a la consulta popular. Después de recordar que siempre vino luchando por una consulta al pueblo ecuatoriano, el ex candidato a la presidencia manifestó que por coherencia él y su movimiento le dicen sí a la consulta presentada por el presidente Lenín Moreno, aunque esta sea parcial. Obviamente nosotros tenemos que apoyarla. El líder de Creo dejó claro que esto no es un apoyo al mandatario, quien, a decir de Lazo, maneja la misma línea política que el economista Correa. Primero con la cara prepotente de Correa, luego con la cara amable de Moreno, pero que al final del día es el mismo proyecto, totalitario en lo político y estatista en lo económico. Finalmente criticó la negativa del economista Rafael Correa a debatir en un canal de televisión y dijo que no asiste porque le da. No acepta él el debate. Desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. El Consejo Nacional Electoral y el Ministerio del Interior suscribieron un convenio de cooperación sobre el operativo de seguridad que se desarrollará a propósito de la consulta popular y referéndum. Serán 48.000 policías desplegados en todo el país los que trabajarán para garantizar la seguridad de los electores y la ciudadanía durante los comicios del próximo 4 de febrero. De los cuales 35.706 efectivos van a estar dedicados exclusivamente al control del proceso electoral en todas sus fases. Y 12.561 efectivos se van a encargar de la seguridad de la ciudadanía el día de las elecciones. El operativo está compuesto por 2 fases, la preelectoral y la electoral. En esta fase preelectoral lo que hacemos es dar seguridad a los observadores internacionales, a los observadores nacionales. Estamos ya brindando seguridad también a todos los actores políticos de este referéndum consulta, y ya durante el proceso la ley seca, ¿no es cierto?, la prohibición de consumo de licor, inclusive 12 horas después del proceso electoral. Pero sin embargo, durante el proceso también nos esforzamos en seguir cumpliendo nuestras funciones específicas. Además, como parte de la acción, agentes policiales se desplegarán en los exteriores de la sede del Consejo Nacional Electoral y de las 24 delegaciones provinciales. Reafirmamos nuestro compromiso de que pueden contar con todo el profesionalismo y el contingente de la Policía Nacional. También se dará seguridad a los comicios en los que votan las personas privadas de la libertad y a los del plan Voto en Casa. Que básicamente son personas que no pueden movilizarse hacia el recinto electoral porque tienen más de 65 años de edad y el 75% de discapacidad física. Carolina Sánchez. En el ámbito económico, varios representantes de las industrias del país aseguran que la disminución del valor de las tarifas eléctricas contribuirá al crecimiento del sector. La medida entró en vigencia desde este 1 de enero.
Luego del anuncio de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña de reducir el costo de las planillas de energía para los sectores industriales, artesanales y de economía popular y solidaria, varios representantes productivos resaltaron la iniciativa. Sin embargo, para el área textil, la disminución de hasta el 19% en el valor es una atención parcial a su solicitud de generación de incentivos. Lo que esperamos es que realmente durante el 2018 el gobierno entienda que debemos mejorar las condiciones competitivas de la industria nacional. Tomando en cuenta que la mayor disminución se producirá en la franja horaria de 22 horas a 8 horas, horario en que la mayoría de industrias no opera. No es tan simple cambiar los turnos al horario nocturno por cuestiones contractuales. Entonces, si esta medida de tarifas eléctricas reducidas en la noche va acompañada de modificaciones en las reglas laborales, posiblemente algunas empresas sí podrán ajustarse a cambiar sus procesos productivos para la noche. Mientras que para los artesanos, la iniciativa de reducir las tarifas eléctricas es un avance para lograr competir con las grandes industrias del país. Porque ha sido un sector prácticamente abandonado, existe una deuda para el sector artesanal, porque el sector artesanal es un ente productivo que, visto desde la era estatal, el Estado no le proporciona mayores réditos. Esta decisión gubernamental contempla una de las propuestas realizadas en los diálogos entre el presidente de la República y el sector productivo, quienes aseguran que los costos de electricidad limitan su competitividad. Que fueron varios meses de trabajo, esos diálogos y todas las propuestas que se pusieron en la mesa, este año se los ponga ya en práctica. La medida entró en vigencia desde el 1 de enero. Se espera que las nuevas tablas de precios se entreguen en los próximos días, informó Sofía Vintimilla. Como iniciativa ciudadana y cívica surge el Foro de Economía y Finanzas Públicas, integrado por varios economistas, muchos de ellos exministros de Finanzas. El foro creó un documento que fue entregado al presidente Moreno y contiene propuestas económicas. Estuvieron presentes 14 economistas de los 20 que integran el Foro de Economía y Finanzas Públicas, que a través de un documento entregado al presidente Lenín Moreno, proponen alternativas económicas para sacar al país adelante. Es una iniciativa que lo que busca es generar un espacio de análisis de la economía ecuatoriana, de seguimiento de la situación económica y que busca hacer propuestas propositivas para resolver los problemas del país. Creen que se mantiene la política económica de la última década, que produjo cuantioso déficit, incremento de la deuda pública, multiplicando los tributos y fracturando la competitividad empresarial. No podemos seguir teniendo a un Estado que siempre que tiene un problema busca castigar a los consumidores con más impuestos o a ciertos productores con mayor protección o simplemente busca en la tributación la manera de satisfacer sus apetitos económicos. Son partidarios de robustecer la competitividad manteniendo la dolarización y buscando nuevos mercados. El propio gobierno sabe que tiene una situación fiscal haraposa, tremendamente inestable. Todos los meses están buscando de dónde sacan recursos para cerrar sus obligaciones corrientes. De acuerdo a su análisis de no concerniente a deuda, el Ecuador paga las tasas más onerosas de intereses de la región. Que la simple conformación de una comisión haya provocado la caída en el valor de los bonos, es decir, que seguramente provocará un incremento en las tasas de interés que tiene que pagar el gobierno, es la consecuencia directa del manejo económico que se ha tenido en los últimos años. Hay que recordar que esta comisión trae a la memoria aquella otra comisión que declaró ilegítima una parte de la deuda y por la cual el Ecuador, según ha reconocido incluso el ministro actual de Economía y Finanzas, ha tenido que pagar intereses más altos. Entre sus propuestas consta la independencia del Banco Central para que no sea utilizado como caja chica. Documento con reflexiones económicas que podrían ser analizadas con el presidente Moreno la próxima semana, según se les ha confirmado una cita. No puede vivir un país sin su esfuerzo propio de sus empresarios y de su gente. No puede vivir con deuda y sostener el sistema financiero y el sistema de dolarización con deuda y sin esfuerzo propio. No puede vivir con pintas de sangre que son impuestos que le siguen pasando a la gente pobre, porque todo impuesto indirecto siempre se lo pasa a la gente pobre. Informó Héctor Romero. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó la demanda en contra del Estado ecuatoriano por la desaparición de David Romo. Alexandra Córdoba, madre del joven universitario, acudió hasta este organismo que se encuentra analizando el caso.
La demanda en contra del Estado ecuatoriano, presentado por Alexandra Córdoba ante la Comisión Interamericana de Derechos por las supuestas irregularidades en el caso de desaparición de su hijo David Romo, fue aceptada por este organismo. Ya recibí la noticia de que ya la están analizando, ya la están estudiando. Y eso es un gran logro porque en cortes internacionales estoy segura que voy a encontrar esa verdad y esa justicia que aquí en el país me han negado. Tras casi 5 meses, la CIDH, a través de un comunicado, mencionó que la demanda se encuentra bajo estudio conforme a las normas reglamentarias vigentes. Desde aquel 16 de mayo del 2013, cuando empezaron una serie de irregularidades, una serie de ocultamientos y sobre todo cuando desde ese día, cuando no me aceptaron mi denuncia, empezó una serie de violaciones a mis derechos y a los derechos de mi hijo. El objetivo, según la madre de David Romo, es que la CIDH investigue el caso y sancione a los responsables. Encontrar a mi hijo, encontrar esa verdad y esa justicia que me arrebataron aquel 16 de mayo del 2013. Esta demanda fue puesta el pasado 24 de agosto del 2017. En la actualidad, toda la documentación con respecto al caso está en manos de este organismo. Y en vista de que aquí en el país me negaron verdad y justicia, sobre todo cuando se mantuvo ese expediente reservado por más de 2 años. Esa es una clara violación a mis derechos, a los derechos de mi hijo, a ese derecho de conocer qué pasó. Por otra parte, este fin de mes se cumpliría el plazo dictaminado para la instrucción fiscal, por lo que Alexandra Córdoba, madre de David Romo, solicita que las autoridades trabajen en bienestar de un derecho que, según menciona, le corresponde como ciudadana. Informó Patricia Aldaz. Es un placer, amigos, seguir con ustedes aquí en el Comercio TV. Regresamos con más. Como lo anunciamos, todos los centros de salud a nivel nacional proporcionan gratuitamente la vacuna contra la influenza. Esto con el objetivo de prevenir complicaciones o contagios del virus. Desde el pasado 5 de enero, el Ministerio de Salud emprendió la campaña de vacunación en contra del virus de la influenza, la cual inició desde el 5 de enero y continuará hasta el 30 de marzo. Nuestra intención es disminuir la incidencia de los casos de influenza, prevenir las complicaciones y hasta la muerte de las personas. La dosis que se proporciona es gratuita y se la puede conseguir en los centros de salud a nivel nacional. Está enfocada principalmente a 5 grupos de riesgo. Cabe resaltar que son niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, adultos mayores de 65 años, hombres y mujeres. Tenemos personas con enfermedades crónicas y todo el personal de salud que se encuentra dando cuidado directo a nuestros pacientes. Hasta el pasado lunes se registraban 110 casos de H1N1, de los cuales 99 se encontraban en Pichincha. ¿Pero qué es la influenza? A decir del doctor Jarrín, es un virus que está siempre en el ambiente, pero que en época invernal se intensifica. No es nueva, es estacionaria. ¿Eso qué quiere decir? Que hay unas determinadas épocas del año en donde aumenta un poco el número. Es benigna en su gran mayoría, no hay que asustarse de la influenza. ¿Cómo reconocerlo? ¿Cómo reconocerla? Es lo que comúnmente se dice el trancazo. Las personas pueden empezar con fiebre, con malestar general, les duele todo el cuerpo, pueden hacer un poco de escalofrío, les duele las articulaciones y como tienen fiebre creen que es una infección. Claro que es una infección, pero es viral. ¿Qué hacer en caso de sentir estos síntomas? La sugerencia es que más bien recurran al médico en fase temprana. En la gran mayoría el tratamiento solo es reposo, hidratación, no requieren más. Los expertos reiteran sobre todo no automedicarse. En Quito informó Andrea Orbe. La presencia de un desconocido en las instalaciones del Ministerio de Salud generó el despliegue de varias unidades policiales. Empleados de algunas oficinas esperaron en los exteriores de las oficinas durante el operativo. En horas de la madrugada, los guardias de seguridad observaron la silueta de un desconocido que supuestamente ingresó por uno de los ductos de aire con la intención de llegar hasta las oficinas del Ministerio de Salud, ubicada entre las calles República del Salvador y Xinglandia, al norte de Quito. Los vigilantes realizaron un chequeo, pero no encontraron nada. De la situación notificaron al escalón competente, quien a su vez solicitó presencia policial para confirmar o descartar si alguna persona extraña a la entidad
merodeaban el interior. Se trata de un tema de delincuencia común. Aparentemente en la madrugada de ayer ha ingresado una persona. Esto ha sido detectado por un ruido. Así se hicieron presente varias unidades policiales, entre ellos agentes de criminalística, para buscar huellas y evidencias y saber si el desconocido estuvo merodeando las oficinas o al percatarse que fue divisado por los guardias en un descuido salió y se fue aprovechando que aún el cielo estaba pintado de negro. Están viéndose si esta persona ya abandonó el edificio sin que la seguridad pudiera detectarlo o se mantiene dentro del edificio. Muchos trabajadores fueron impedidos de ingresar para evitar que se contamine o se altere el escenario en el supuesto que pudo haber llegado a las oficinas del Ministerio de Salud. Afortunadamente no se ha producido ninguna sustracción. En los hechos no ha habido eso, no se ha llegado a consumar sustracción de ningún artículo, de acuerdo con una verificación que ya se ha hecho. Los uniformados realizaron un barrido de piso en piso, al final no encontraron nada. Luego de algún tiempo las cosas volvieron a la normalidad. En Quito informó Iván Casamen. Y varios policías fueron agredidos por dos sujetos que se encontraban en aparente estado etílico. La institución investiga el caso, que se registró en el interior de una delegación ubicada en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. Ocurrió en la UPC ubicada en la avenida Casuarina, en el sector conocido como la entrada de la 8 el pasado lunes, donde una cámara de seguridad captó los momentos en los que dos sujetos increpan a los uniformados. De pronto, uno de ellos golpea al gendarme y mientras este se tambalea, otros dos policías abordan al tipo y lo reducen. Inmediatamente el segundo civil empuja a una uniformada, golpea a la otra que se encontraba también en el sitio, y es cuando el gendarme agredido inicialmente reacciona y noquea al sujeto. El jefe de la policía de la zona 8, Marcelo Tobar, indicó que los hechos se encuentran ya bajo investigación. Dos personas en estado de embriaguez ingresaron al UPC hablando bastantes palabras gruesas, con un lenguaje bastante procaz y ofendiendo a los señores clases y policías que se encontraban en el punto. Según el general Tobar, no se explican por qué los civiles acudieron a la UPC, ni tampoco su accionar con los uniformados. Uno de estas personas le agrede con golpes de puño cerrado al policía por dos ocasiones en la parte inferior del mentón, del lado derecho y del lado izquierdo, y el otro ciudadano también agrede a la señora policía de servicio comunitario en el lugar. El jefe de la policía hizo énfasis además en que también está bajo la lupa el procedimiento del uniformado que reaccionó ante la agresión, pese a haber actuado en legítima defensa del personal. El proceso investigativo determinará cuál es la infracción y cuál es la sanción a estipularse para esa anticonducta, si es que la hubiera. Informó Ítalo Ruiz. Continuamos hoy al Comercio TV. El detenido por vender licor adulterado fue sentenciado a 1 año de prisión. Fue acusado por la Fiscalía de homicidio culposo. Los muertos por consumir licor con metanol pusieron en apuros a las autoridades. La madrugada del 26 de octubre del año pasado, la policía desplegó un intenso operativo. Allanó 3 inmuebles en el sector de San Blas, centro de Quito. 2 personas fueron detenidas. Recibimos una alerta por el sistema de salud de personas que habían consumido licor adulterado. Luego de las diligencias judiciales, análisis técnicos y testimonios, la Fiscalía encontró las pruebas necesarias para acusar al propietario de un local de vender licor artesanal no apto para consumo humano. Se estableció que él procedió a vender este tipo de licor que contenía alcohol etílico y alcohol metílico. Estas sustancias fueron encontradas en el lugar donde fue detenido. El acusado se acogió al proceso abreviado, es decir, aceptó su culpa. Así el juez penal de primera instancia lo sentenció a 1 año de prisión por homicidio culposo.
No existe el dolo, la gana de causar la muerte de esa persona, pero obviamente por la venta de este tipo de licor se produce la culpa, la negligencia, la imprudencia, la impericia de la persona que se encuentra vendiendo, distribuyendo este tipo de sustancias. El fallecido, un hombre de 28 años de edad, a cuya familia el sentenciado tendrá que reparar económicamente con $18,000, una causa evacuada en aproximadamente 2 meses, 15 días. Se determinó de las muestras de sangre tomadas también del occiso que existía la presencia del alcohol etílico y del alcohol metílico, obviamente nocivo para la salud. Al momento, la fiebre operativa por la venta de licor artesanal ha bajado. Las autoridades indicaron que están pendientes para evitar que se produzca una nueva emergencia. En Quito informó Iván Casamen. Un joven murió tras ser atropellado en la Panamericana cuando regresaba de estudiar. Los familiares de la víctima piden justicia y que el causante del accidente se haga responsable. Consternados se encontraban los familiares de Juan Carlos, un joven de 23 años, estudiante de enfermería que regresaba a su hogar en la parroquia de Julio Andrade, luego de un día de clases. Según varios testigos, se quedó como siempre en la parada ubicada a pocos pasos de su domicilio. Sin embargo, no alcanzó a llegar. La muerte lo sorprendió cuando fue atropellado por un auto fantasma que lo dejó totalmente destrozado en el pavimento. Condiciones climáticas que estaba, era muy penoso ver así a nuestro sobrino, el esclarecer, ¿no? Para que no se quede en la impunidad más que todo, porque como dice nuestra tierra, no se ha muerto un perro, no se ha muerto un animalito, porque esto es un ser humano que deja una familia desgarrada. Los familiares en medio del dolor solicitan una pronta investigación y determinar al responsable de este hecho. La denuncia está formulada en la Fiscalía, sin embargo ellos esperan que exista la concienciación de quien produjo el accidente y pueda acercarse reconociendo su error, ayudando a la familia. No solo por el hecho de encontrar un culpable, sino de que las personas que en este caso, quien haya sido, pues que tengan un poquito de conciencia, reconocer y decir como seres humanos, esto pasó, yo estoy aquí, o sea. Porque estamos diciendo que no puede ser carro que va lejos, puede ser carro de Julio Andrade mismo. Cerca de donde se produjo el accidente, la madre de Juan Carlos posee un restaurante en donde su hijo le ayudaba a trabajar. Juntos laboraban para el pago de la carrera universitaria. Hoy solo existe dolor e interrogantes. Una de ellas es quién le arrebató la vida tan temprano tras una imprudencia frente al volante. Su mamá, él era la persona que le acompañaba a ella en las actividades. Ella tiene un restaurante en Julio Andrade. Y todos los días que trabajaban, él era el que se encargaba de toda la situación de ayudar y acompañar a la mamá. Desde la provincia del Carchi informa Miriam Enríquez. Una joven ecuatoriana desapareció el pasado 2 de enero en el Cusco, Perú, mientras realizaba un viaje de turismo. Las autoridades buscan alguna pista que permita encontrarla. Estas son las imágenes en las cuales se ve por última vez a Natalie Salazar Ayala caminando por las calles del Cusco, Perú, antes de desaparecer y perder comunicación con su familia desde el pasado 2 de enero. Estos videos de la joven ecuatoriana que reside en España desde los 12 años y que viajó al hermano país para hacer turismo durante los últimos meses del 2017 se han hecho virales en redes sociales. El último registro que tenemos es en el Cusco, específicamente en Machu Picchu. La mañana de ese 2 de enero, Natalie, de 28 años, salió del hostal en el que estaba hospedada en el Cusco con dirección a las ruinas de Muray. Desde entonces, no se sabe nada sobre su paradero. No se sabe si llega a irse a esas ruinas, si le pasa algo de camino a la terminal. No se sabe absolutamente nada. Autoridades peruanas y españolas ya iniciaron la búsqueda de la joven, pero hasta el momento no han obtenido ninguna pista que los lleve hasta ella. Los padres de Natalie llegarán a Perú este miércoles para seguir de cerca las investigaciones. Ahora también nos está colaborando el consulado ecuatoriano también en el Perú y están tratando de coordinar las acciones entre los dos consulados para que tener la noticia lo antes posible y que todo se mueva más rápido. Familiares solicitan que si algún ciudadano peruano reconoce a Natalie, acudan a la policía o al consulado de España en Cusco para brindar información que los lleve a encontrarla. Con las noticias del espectáculo nos despedimos, amigos, pero recuerden, siempre conectados en elcomercio.com y tvc.com.es. Gracias por tu compañía, cariño y sintonía. Un abrazo.